Muy buenos días, mis amados. Espero que por la gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial todos se encuentren bien. La verdad, queridos, es mi mayor deseo que todos se encuentren disfrutando y gozándose de este maravilloso y muy bendecido día, ya que no es un día cualquiera, ¿verdad? Sino el día que Jehová apartó, bendijo y santificó como su día de reposo, como el día del descanso que Él otorgó desde la misma creación de este mundo, como el día que única y exclusivamente, queridos, toda la humanidad debe guardar perpetuamente con el objetivo de adorarle solamente a Él. Y esto lo confirmamos en Éxodo capítulo 20, verso 8, en Isaías 58:13 y en muchos otros trozos bíblicos más. Les quiero agradecer a todos, mis amados, por sus oraciones. Sabemos que el enemigo no descansará mientras nuestro Señor Jesús no le ponga un punto final a todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Precisamente en eso consiste este conflicto que estamos atravesando todos, ¿verdad? Así que les pido de favor que continúen orando por mi hijo, porque los problemas continúan aún. Pero yo sé, porque así lo creo, mis amados, que de este desierto pronto saldremos por la gracia y misericordia de Jehová. No solamente saldrá mi familia de esto, sino también la familia de cada uno de ustedes, porque sé que todos estamos siendo atacados por el mayor enemigo que existe en esta tierra. Mis amados, el estudio de hoy va a estar basado 100% en la segunda bestia que se habla allí en Apocalipsis, capítulo 13, del verso 11 al 18. Y recordemos que en un estudio pasado hablamos sobre la primera bestia que se encuentra plasmada en este mismo capítulo 13, del verso 1 al 10, donde pudimos comprobar a través de la palabra de Dios y la historia, tanto pasada como presente, que sin lugar a dudas, esta primera bestia se trata del sistema papal del Vaticano, pero ya en su segunda fase, tras la recuperación de esa herida mortal que le causó la Revolución Francesa en el año 1798, cuando el Papa Pío VI es apresado y luego un año más tarde muere exiliado allí en Francia. Y como 2 años después, desde el año 1800, hemos visto cómo esa herida ha ido sanando progresivamente, de tal manera que hoy estamos viendo con mucha más claridad cómo esa herida causada a esta bestia está casi a punto de cicatrizar. Y mis amados, sobre la identidad de esta primera bestia, no creo que exista algún tipo de duda, ¿verdad? Porque bastante evidencias, tanto bíblica como histórica, existen desde hace mucho, pero mucho tiempo atrás, que es, sin lugar a duda, el sistema del Vaticano, quien dirige a la Iglesia Católica y además dirige a sus hijas, que son todas las demás denominaciones cristianas que guardan el día domingo y todas las demás doctrinas implantadas por esta institución, de la cual nos habla Apocalipsis 17, donde tendremos un estudio sobre este capítulo más adelante. Ahora, sobre esta segunda bestia que aparece aquí en este capítulo 13, estamos conscientes de que existen muchas dudas a nivel personal y también a nivel eclesiástico, porque incluso me han preguntado varias personas sobre esto, y cuando les explico, queridos, muchos de ellos no entienden. Y además he visto muchos debates en las redes sociales con respecto a la verdadera identidad de esta segunda bestia plasmada aquí en Apocalipsis 13. Por eso hoy, mis amados, vamos a aclarar a través de este estudio, que por cierto hay bastante de qué hablar, y es precisamente por eso que no vamos a llegar al final de este estudio en un solo encuentro, sino que tal vez necesitemos 1 o tal vez 2 encuentros más para dejar bien esclarecido a través de la palabra de Dios y la historia quién es definitivamente esta segunda bestia que se habla aquí. Y este profundo estudio, mis amados, no es del todo, por así decir, para los adventistas del séptimo día, porque en realidad este pueblo es el que más luz ha alcanzado sobre la palabra de Dios, y todo lo que se va a hablar en esta mañana, querido, deberíamos tenerlo bien esclarecido en nuestra mente, a pesar de que a muchos de ustedes todavía les cuesta entender esta realidad sobre la verdadera identidad de esta segunda bestia. Así que
Más bien este estudio, mis amados, es para aquellas personas de otras denominaciones y el resto del mundo. Hoy lo vamos a compartir entre nosotros, pero luego ustedes se encargarán de compartírselo a los demás, porque todos estamos conscientes que el mundo, queridos, necesita conocer toda esta verdad. Así que vamos a comenzar, pero antes elevemos una oración al trono de gracia para buscar luz y dirección. Oramos. Padre de amor y misericordia, te damos las gracias una vez más en esta hermosa mañana de tu día santo por tu gran amor y bondad. Te rogamos, Padre, que nos perdones y nos ayudes a tener una mente concentrada y santificada para poder entender a plenitud el mensaje que nos has traído en esta mañana. Humillo, Padre mío, mi corazón ante ti, para que me uses y pueda ser ese instrumento humano que hoy necesitas para impartir tu verdad a un mundo que se encuentra sumergido en tiniebla espiritual. Bendice a esta congregación, Señor, y a todas las personas que dedicarán un tiempo a escuchar este mensaje. Es en el nombre y sobre todo en nombre de Cristo Jesús que te pedimos todas estas cosas. Amén, Señor. Mis amados, busquemos en la Biblia el capítulo 13 de Apocalipsis y vamos a leer solamente el verso 11, que fue precisamente la lectura bíblica, y dice así: verso 11 del capítulo 13 de Apocalipsis. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Miren, mis amados, hoy tal vez nos enfoquemos solamente en el verso 11 y luego en otro estudio, bueno, vamos a seguir los demás versículos hasta el final de este capítulo. Y como hemos visto en este trozo bíblico, esta segunda bestia, a diferencia de la primera, surge, aparece o sube, como dice el texto, ¿del dónde? De la tierra, ¿verdad? Recuerden que la primera bestia surge del mar, así que esta segunda bestia aparece de un lugar diferente, y esto tiene su significado que más adelante vamos a explicar. Dice el verso 11, queridos: después vi otra bestia que subía de la tierra, y esta bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero sin embargo, ¿qué cosa? Hablaba como dragón. ¿Sabían ustedes, queridos, que aquí en el libro de Apocalipsis es la segunda vez que se menciona como símbolo la palabra tierra? La primera vez fue en el capítulo 12, verso 16, que incluso ya estudiamos hace un tiempo atrás, donde dice allí que la tierra ayudó a la mujer, y en este estudio, queridos, pudimos ver que se refería a la persecución que sufrió el pueblo de Dios durante el tiempo profético de 1260 años de supremacía papal. Y es interesante ver aquí, queridos, cómo en estos 2 capítulos, el 12 y el 13, se mencionan de manera seguida los 3 sinónimos que Jesús le dio a este tan importante tiempo profético. Así que en el capítulo 12, verso 6, dice que la mujer huyó al desierto, donde sería sustentada por 1260 días. En el verso 14 del mismo capítulo 12 dice que a la mujer Jehová le dio alas de águila para que volase al desierto, donde allí sería sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y en el capítulo 13 que estamos estudiando, en el verso 5, leemos que a la primera bestia, es decir, la Roma papal, después de haber recibido del dragón Satanás poder y autoridad, pues se le había dado boca y potestad para que hablase grandes cosas y muchas blasfemias por un tiempo definido de 42 meses. Así que, mis amados, los 3 sinónimos que vemos en estos 3 versos vienen siendo el mismo tiempo profético que sucedió entre los años 538 al 1798. De manera tal que esta mujer que necesitaba ayuda con urgencia era sin duda alguna la Iglesia de Cristo, que estaba siendo perseguida en ese tiempo profético por la mujer apóstata, o mejor dicho, por esa institución conocida por el Vaticano. Por eso, mis amados, nuestro Padre Celestial, en su inmenso amor y misericordia,
por su pueblo es que decide prepararle un lugar seguro en el desierto 25 años antes del inicio de la Reforma Protestante por Martín Lutero. Así que Jehová Dios suficiente tiempo para que la noticia del descubrimiento del Nuevo Mundo se expandiera en toda Europa, y así cuando se iniciara la Inquisición papal, su pueblo huyera a América del Norte, que indudablemente ha servido hasta el día de hoy como un lugar seguro para su pueblo. Pero tristemente llegará el momento que ya no será un lugar seguro donde su pueblo estará, y eso lo veremos según vayamos avanzando en este estudio. Mis amados, ha sido muy necesario que vaya explicando todo esto de esta manera para que puedan entender perfectamente toda la verdad en esta segunda parte del capítulo 13 de Apocalipsis. Miren, Juan ve que una bestia sube de la tierra, como lo dice aquí en este verso 11. Y tenemos que entender, mis amados, que una bestia proféticamente se trata de una nación, se trata de un reino o de un imperio, ¿verdad? Recordemos cuando estudiamos Daniel 7 y allí el ángel en el verso 17 le describe a Daniel estas 4 bestias que había visto en su visión, diciéndole que las mismas simbolizaban reyes que se levantarían en este mundo, ¿verdad? Entonces, ya vimos que la primera bestia que se habla aquí en este capítulo 13 sube del mar, y esto simboliza muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Y hasta ese momento casi todas las bestias que la palabra de Dios nos presenta salían del mar, excepto la bestia que estudiamos en Apocalipsis 11, ya que esta bestia surge o sube del abismo, que fue el poder de Francia en el tiempo profético de la llamada Revolución Francesa entre los años 1789 y 1799, donde esta bestia es quien le da fin a la supremacía papal. Ya todo esto lo hemos estudiado, pero es bueno recordarlo para que vayan llevando un hilo directo sobre este estudio y así poder llegar a la conclusión que queremos llegar basándonos 100% en la palabra de Dios y la historia de este mundo. Miren, amados, las 4 bestias que ve Daniel allí reflejadas en el capítulo 7 en su visión salieron del mar todas, ¿verdad? Y la primera bestia que ve Juan en su visión aquí en este capítulo 13 también sale del mar. Y todas estas bestias, mis amados, son bestias salvajes. Son bestias que se levantaron imponiendo, pues, ¿qué cosa? La fuerza. Bestias que conquistaron naciones con mucha violencia. Por eso se dice que salieron del mar, porque salieron de muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas mediante guerras, violencia e imposición de poder, ¿verdad? Pero queridos, existe una diferencia muy pero muy grande con esta segunda bestia que estamos estudiando hoy. ¿Y por qué? Porque sale de un lugar muy diferente. Pues esta bestia surge o sale de la tierra y no del mar como las demás bestias. Y hasta el día de hoy esta bestia se ha mostrado muy pero muy diferente a las demás, porque hasta el día de hoy, mis amados, no se ha visto violencia en ella. Hasta el día de hoy, queridos, se ha mantenido, como dice el verso, mansa, tranquila y humilde, con semejanza a ¿qué cosa? A un cordero. Esta nación que simboliza esta bestia que sube de la tierra, hasta ahora no ha conquistado mediante la violencia, mediante ningún tipo de violencia alguna, otra nación. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque simplemente al no salir del mar se ha manifestado muy diferente a las demás. Miren, cuando la tierra se encontraba desordenada y vacía, estaba totalmente en tinieblas. ¿Y qué hizo Jehová? Dice allí en Génesis capítulo 1, versos 9 y 10, que separó las aguas y las juntó en un lugar y luego llamó a las aguas mares y a lo seco llamó tierra. Entonces, queridos, mirando este contexto, nos damos cuenta que la tierra es lo opuesto al mar, ¿verdad? Así que estudiando la Biblia y comparando sus escritos a través de la historia, nos damos cuenta que las bestias que surgieron del mar abarcaban todos los territorios del hemisferio, conocidos hasta ese entonces como Europa, Asia y África. Por tanto,
Ni Asia, queridos, ni Europa Oriental, ni Rusia, ni África del Norte pudieron ser ese refugio que Jehová tenía preparado para su pueblo. Así que la tierra de donde surge esta bestia, mis amados, tiene que ser un territorio nuevo, que nunca antes haya sido conquistado por algún reino. Esto nos confirma que este lugar de donde sube esta bestia tiene características opuestas a la del mar. El mar simboliza, como ya sabemos, muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Pero las características de esta segunda bestia es que surge de un lugar que tiene poca población y una sola lengua, es decir, un solo lenguaje. Esta bestia surge de un lugar sin un territorio definido y sin fronteras. Un lugar sin ciudades, sin puertos y sin calles, etcétera, etcétera. Y estas características, mis amados, sin duda alguna fueron las que encontraron los primeros peregrinos europeos cuando tocaron tierra en este país. Así que en toda la historia hubo un solo lugar de refugio para el pueblo de Dios. Definitivamente ese lugar fue, sin lugar a dudas, Estados Unidos de Norteamérica, conocido en ese tiempo como el Nuevo Mundo. Saben, cuando ellos llegaron a Norteamérica, esa tierra que abrió su boca para que la mujer tuviera un lugar seguro, pues no se encontraba deshabitada. No. Allí, al llegar, encontraron de que vivían aproximadamente 1 millón de indígenas, por lo menos en la parte norte de este país, y tenían una vasta extensión de tierra que cubrían unos 9 millones de kilómetros cuadrados. Y la gran mayoría de estos indígenas eran nómadas que vivían en carpas, eran cazadores, eran expertos cazadores de bisontes. Miren, otro dato más que encontré fue que los peregrinos puritanos que vinieron emigrando desde Inglaterra en el barco Mayflower en el año 1620 no fueron los primeros en llegar a este país, porque ya por el año 1562, los hugonotes que salieron huyendo de las persecuciones en Francia habían fundado una colonia en el estado de la Florida, aquí en este estado, que por cierto Juan Ponce de León ya había bautizado con el nombre de la Florida en el año 1513. Así que desde el año 1492 que Cristóbal Colón descubre América, pues comenzaron muchas expediciones a explorar el Nuevo Mundo desconocido en aquel entonces. Claro está que los primeros en llegar no vinieron por consecuencias de una persecución papal. Ellos vinieron bajo la corona de España y también bajo la corona de Portugal para descubrir este nuevo mundo y ver cómo podían explotarlo y sacarle riquezas. Y eso fue lo que hicieron, mis amados. Pero en este estudio nosotros solamente nos vamos a enfocar en los protestantes europeos que tuvieron que huir de la persecución papal, conocida como la Inquisición, después de la reforma de Martín Lutero, ya que ellos fueron los que Jehová les dio alas de águila para que volasen delante de esa persecución del papado y llegaran a tierra de libertad donde serían sustentados. También este país le sirvió de refugio a los católicos irlandeses entre los siglos XVI y XVIII, cuando se desató una implacable persecución contra la Iglesia Católica por parte de los ingleses, y eso los llevó a ellos a emigrar al Nuevo Mundo. Y ya para el siglo XVIII, mis amados, la población de las colonias construidas por parte de los católicos irlandeses, los peregrinos puritanos de Inglaterra y los hugonotes de Alemania habían aumentado en gran manera en este país. Ahora, después de haber analizado todo esto, nos damos cuenta que este país, Estados Unidos de Norteamérica, no fue una nación que fue conquistada a través de una guerra, como es el caso de las bestias o de las naciones que surgen del mar, como Babilonia, Grecia, Medo-Persia, la Roma imperial pagana, las 10 tribus bárbaras, la Roma papal y la Revolución Francesa. Así que esta es la primera razón por la cual esta segunda bestia, mis amados, que surge de la tierra, es caracterizada como que es semejante a un cordero. Y amados, todos sabemos que un cordero es símbolo de nuestro Señor Jesús, y eso lo confirmamos en Juan capítulo 1 verso 29, donde nos dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? Los pecados de este mundo.
Y un cordero, queridos, es un animal doméstico, ¿verdad? El carácter de un cordero es que es manso, es inocente y digno de confianza. Un cordero es inofensivo, pues no ataca, a diferencia de todas las bestias salvajes y sanguinarias que presenta la palabra de Dios en la secuencia profética de todos los reinos e imperios terrenales que han pasado por la historia. Y esta bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, pues demostró con su carácter cristiano su lucha por la libertad de los esclavos. Y eso lo vemos en la historia, mis amados, ¿verdad? Las guerras civiles que se vieron aquí en el pasado, uno de los motivos principales de dichas guerras era el problema de la esclavitud, hasta que el presidente Abraham Lincoln emitió la proclamación de emancipación en el año 1863, dándole de esa manera fin a la esclavitud. De la misma manera, mis amados, que nuestro Señor Jesús luchó por liberar a los esclavos del pecado, hablando ya un poco en un contexto más espiritual, porque nuestro Señor Jesús nunca tuvo que usar la violencia, ni mucho menos derramar la sangre de otros para liberar a esta humanidad de seguir siendo esclavos del pecado. Aunque Él sí llegó a derramar su sangre cuando le azotaron en 2 ocasiones, cuando le clavaron en su frente aquella corona de espinas, cuando le clavaron aquella lanza allí en su costado y cuando le clavaron sus manos y sus pies en aquella cruz. Pero era necesario que así fuera, porque al llegar a derramar su sangre literalmente en un punto de este planeta, simbólicamente esa sangre ha libertado y seguirá libertando espiritualmente a todos los que le reconozcan como Salvador y Redentor de este mundo. De la misma manera que esta nación ha reconocido como Salvador de la esclavitud física al primer presidente Abraham Lincoln, pero este tuvo que derramar mucha sangre para alcanzar dicha libertad. Pero nuestro Señor Jesús no tuvo que derramar otra sangre más que la de Él mismo, para libertarnos de la esclavitud del pecado. Ahora, mis amados, vamos a seguir profundizando nuestro estudio en esta segunda bestia que surge de la tierra. Así que esta bestia aparece oficialmente en el escenario profético en plena persecución papal que comenzó después de la Reforma Protestante por Martín Lutero, ¿verdad? Y allí en el capítulo 12 de Apocalipsis, un estudio que ya tuvimos anteriormente, pues aquí vemos en los versos 14 y 15 de este capítulo 12 que se nos describe con mucha claridad la persecución papal durante esos 1260 años. Pero a continuación, en el verso 16, vemos que entra en el escenario profético la tierra, que ayuda a la mujer perseguida. Y miren, queridos, un dato muy curioso, porque esto no es casualidad, esto solamente es tener discernimiento sobre la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de doble filo y penetra, mis amados, hasta partir el alma y el espíritu. Así que presten atención a esta secuencia. Primero, en Apocalipsis 12, versos 6 y 14 son mencionados los 1260 años de soberanía papal, y luego se menciona la tierra en el verso 16. Y aquí en Apocalipsis 13 se describe la misma secuencia, desde el mismo verso 1 hasta el 10, donde allí se hace mención del sistema del Vaticano y también se menciona los 1260 años, identificando este sistema como la primera bestia que sube del mar. Y luego de esto aparece en el escenario la bestia que surge de la tierra. Ahora, lo que entendemos en el contexto de esta secuencia es que la tierra, simbolizada con una bestia, entra en acción dentro del tiempo profético de 1260 años para ayudar a la mujer. En otras palabras, para ayudar al pueblo de Dios. Pero escuchen, mis amados, en ese tiempo la tierra aún no se había convertido en una bestia, es decir, no se había convertido en un reino o en un imperio o en una nación. Recordemos que cuando estudiamos la primera parte de este capítulo 13 de Apocalipsis, donde también lo hemos estudiado en los estudios pasados desde Daniel para acá, pues pudimos ver que el sistema papal predominó por 1260 años literales, desde el año 538 hasta el año 1798, ¿verdad? Y que al final de este tiempo profético iba a recibir esta primera bestia una herida como de muerte, y que además iba a ir en cautividad y que también iba a morir a espada por haber matado a espada durante siglos.
Y todo esto se cumplió, queridos, durante la Revolución Francesa, conocida este reino, esta bestia como la bestia del abismo, quien fue la encargada de derrotar al cuerno pequeño. Ahora, todo eso ya lo hemos visto en estudios pasados. Pero, una vez destronado el cuerno pequeño, es que se manifiesta y entra en acción la tierra, queridos, que salva a la mujer y se va convirtiendo en bestia gradualmente. Porque dice Juan que vio una bestia que subía de la tierra, y esta palabra subía viene de la palabra griega anabainon, y esto significa en nuestro idioma, queridos, crecer o brotar como una planta. Y mis amados, este país, Estados Unidos de América, es la única nación mencionada en toda la Biblia que surge de esa manera. Su crecimiento viene siendo como el brote de una planta, y eso vamos a confirmarlo en un instante. Miren, en Apocalipsis 12, verso 16, este país solo se identifica como la tierra. Dice allí que la tierra ayudó a la mujer cuando abrió su boca y se tragó el agua que la serpiente había lanzado para arrastrar a la mujer. Claro está, toda esa agua era puro veneno. Toda esa agua eran las falsas doctrinas que hasta el día de hoy dicha serpiente todavía tiene vigente en sus creencias. Así que, mis amados, todos conocemos las doctrinas de este sistema papal. Pero, queridos, ya en Apocalipsis 13 vemos que este país toma otro nombre. Ya aquí este país no solamente lleva el nombre de la tierra, sino que ahora se identifica como la bestia que sube de la tierra. Y además se identifica con 2 cuernos, pero estos cuernos no tienen que ver nada con los 10 cuernos de la primera bestia, porque dice Juan que estos cuernos son semejantes a un cordero, pero sin embargo habla como dragón. Y vamos a ver algunas características que nos van a confirmar esto. Miren, amados, miren en la manera que este país, Estados Unidos de América, ha ido brotando poco a poco como una flor. Escuchen, queridos, porque les voy a hacer un resumen de todo esto, ya que no podría explicar detalle por detalle, porque de hacerlo estaríamos más de 2 horas tal vez reunidos y al final no terminaríamos. Pero este resumen que les voy a hacer está plasmado y fotocopiado en el internet con mucho más detalle. Así que miren, mis amados, de qué manera va brotando este país poco a poco, de la misma manera que brota una planta. En el año 1755, en este país se le da inicio a la lucha de las colonias por la independencia. Recuerden que las colonias fueron establecidas en este país por los inmigrantes procedentes de Gran Bretaña, y la gran mayoría de ellos eran protestantes cristianos. Ahora, un año más tarde, en el año 1776, las colonias se declaran libres e independientes. Es por eso que hasta el día de hoy se celebra en este país el Día de la Independencia cada 4 de julio. En el año 1777, las 13 colonias originales reunieron el Congreso. En el año 1783 se culmina por completo la guerra por la independencia, y este país es reconocido oficialmente por el Imperio Británico. En 1787 se promulga la Constitución Política de este país. En 1788 la Constitución es ratificada por 11 estados de los 13 que existían en ese tiempo. En 1789 la Constitución entra ya oficialmente en vigor, y 11 años después, mis amados, en 1798, este país, Estados Unidos de Norteamérica, es introducido oficialmente en el cuadro profético. Es introducido oficialmente en el cuadro bíblico profético, donde aparece por primera vez en Apocalipsis capítulo 12, verso 16, después de haber transcurrido 15 años de su independencia. Pero eso no es todo, mis amados. Más adelante verán cómo este país sigue brotando como una planta hasta los tiempos actuales que estamos viviendo. Miren,
dice el texto que estamos estudiando que esta bestia que surge de la tierra tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y estos cuernos, queridos, representan juventud, representan inocencia y representan mansedumbre. Bueno, sabemos que un cordero en la Biblia simboliza a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Fíjense, solamente en el libro de Apocalipsis, esta palabra cordero aparece unas 29 veces, haciendo alusión definitivamente a nuestro Señor Jesús. Y si miramos a profundidad a este país y estudiamos sus rasgos característicos, nos vamos a percatar que el carácter que siempre se ha manifestado en los Estados Unidos de Norteamérica, después de haber sido constituida como nación, es el carácter de un cordero. Ahora, estos 2 cuernos que tiene esta bestia también simbolizan, sin lugar a dudas, sus poderes gubernamentales. Y si se percatan, podemos ver que en toda la Biblia, queridos, solo aparece por primera vez, y es aquí en Apocalipsis 13:11, donde vemos que en el escenario de este mundo aparece una potencia que usa sus poderes gubernamentales de una manera muy, pero muy parecida a las características de un cordero. Que incluso bien pudiéramos decir que estas características que se manifiestan en este país es casi, por así decirlo, semejante a la de nuestro Señor Jesús. Pero desafortunadamente, mis amados, dice Juan que esta bestia que con cuernos semejantes a los de un cordero, luego en algún momento de la historia comienza a hablar como todo un dragón. Y ese terrible cambio de carácter y actitud de parte de esta bestia es lo que vamos a estar estudiando en esta segunda parte del capítulo 13 de Apocalipsis. Miren, amados, al Jesús presentarnos a través de Juan esta bestia y la compara a la semejanza de un cordero, nos está dejando ver bien clarito que esta nación iba a ser una nación cristiana. Y para ser más preciso, iba a ser una nación cristiana protestante y no una nación cristiana católica. Porque ya desde Daniel, Jesús nos viene presentando esa nación apóstata católica, conocida primeramente como el cuerno pequeño, como el hombre de pecado, como la gran ramera y como la Babilonia, a través de las diferentes bestias que hemos estado estudiando que suben del mar. Y aquí en los primeros versos de este capítulo 13 se identifica esta bestia como que semejante a un leopardo. Ahora, ¿por qué razón les digo esto? Que Jesús nos presenta a esta bestia como una nación cristiana protestante y no como una nación cristiana católica, porque en el momento que se da inicio a la guerra de independencia en este país, los católicos, mis amados, y lo pueden buscar en internet, los católicos en este país solamente representaban única y exclusivamente menos del 1% de la población entre las 13 colonias existentes en ese tiempo. Así que la gran mayoría de la nación eran, ¿qué cosa? Pues protestantes. Y bueno, como ya hemos visto, queridos, los inmigrantes que llegaron inicialmente a este país, la gran mayoría de ellos eran cristianos protestantes de origen europeo. Así que ellos ya no querían, una vez que llegaron a este país, no querían seguir experimentando nunca más una inquisición. Ellos ya no querían seguir siendo nunca más perseguidos por causa de su fe. Por tanto, ¿qué cosa hicieron? Pues decidieron establecer leyes sobre la libertad religiosa y civil como su máximo fundamento constitucional. Así que este país, Estados Unidos de América, llegó a convertirse en un asilo contra la opresión y contra la intolerancia que el papado ejercía en Europa en ese tiempo. Y fue de esa manera, mis amados, que este país llegó a convertirse hasta el día de hoy en un refugio. Y no solamente ha sido refugio para los cristianos perseguidos en ese tiempo de soberanía papal, sino que por siglos lo ha hecho con todas las diferentes religiones de todo el planeta. Y eso explica el por qué hoy día existen en este país tanta diversidad de religiones que incluso conviven todas juntas y lo hacen de una manera muy, pero muy pacíficamente, a diferencia de otros países.
¿verdad? Por eso fue que lucharon incansablemente los primeros inmigrantes cristianos, pues hacer que este país se convirtiera en una nación donde la iglesia y el Estado, es decir, la religión y la política, no tuvieran nada que ver, no estuvieran mezcladas una con la otra, poniendo de esa manera las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesús cuando nos dejó dicho allí en Lucas capítulo 20, verso 25, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que aquí Jesús no se refería solamente a los aranceles, impuestos o tributos, porque este pasaje tiene un significado mucho más amplio, queridos. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nos está queriendo decir, vamos a convivir juntos, pero no revueltos. Así que tú en tu lugar y yo en el mío. Cristo aquí, queridos, nos deja ver bien claro que las leyes de un gobierno se obedecen y se cumplen mientras, escucha bien, no estén en contradicción con las leyes divinas. ¿Están entendiendo este estudio, verdad? Bueno, yo espero en el nombre de nuestro Señor Jesús que sí. Miren, mis amados, estos cristianos peregrinos habían experimentado en carne propia lo que es vivir bajo una dinastía, lo que es vivir bajo una dictadura mezclada entre política y religión. Y esto es lo peor que le pueda suceder a una nación, ¿verdad? Y aunque tú y yo tal vez aún no hayamos experimentado esta dinastía donde se mezcla la iglesia con el Estado, tenemos el conocimiento de los resultados de las mismas. Porque en la palabra de Dios aparece bien claro, ¿verdad? Si vamos al libro de Daniel, vamos a ver la suerte que corrieron los 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados ¿dónde? A un horno de fuego. ¿Y por qué fueron lanzados allí? Por no obedecer una ley promulgada por el gobierno, donde obligaban a todo el mundo a adorar a una imagen que el gobierno de Babilonia exigía que se adorase. Y esta ley iba en contra de los principios bíblicos. Por eso estos jóvenes decidieron no acatar dicha ley y se mantuvieron del lado de la ley de Dios, aunque esto le costara la vida. Lo mismo sucedió con Daniel. Lo echaron en un foso lleno de leones por no hacer caso a las leyes estatales o gubernamentales promulgadas por los medo-persas, que dichas leyes exigían la adoración al rey. El propio Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue acusado y clavado en una cruz por no cumplir con las leyes que imponía en ese tiempo la iglesia. Y como la iglesia y el gobierno estaban unidos, pues condenaron a Jesús. Sucedió lo mismo en la Inquisición papal en ese periodo de 1260 años, y todos estos hechos, queridos, fueron resultados de la unión entre la iglesia y el Estado. Miren, queridos, no sé si habrán escuchado el nombre de John Bingham, uno de los autores que propuso la resolución hoy conocida como la 14ª enmienda, donde allí se define la protección de los derechos de los ciudadanos. Dijo este hombre estas palabras: el objetivo principal de los primeros inmigrantes a los Estados Unidos fue fundar lo que por siglos el mundo no había visto: una iglesia sin papa y un Estado sin rey. En otras palabras, este hombre se estaba refiriendo a una nación donde el poder eclesiástico iba a estar separado del poder civil. Ahora, vamos a ver el contraste que existe entre los 2 cuernos semejantes a los de un cordero en esta segunda bestia con los cuernos que tiene la primera bestia romana. Miren, mis amados, los cuernos de la bestia romana vienen acompañados de diademas, es decir, coronas. Eso lo confirma el verso 1, ¿verdad? Y estas coronas, mis amados, simbolizan algo y se llama monarquía, que incluso la mayoría de las veces esta monarquía se convierte en dictadura. Y esto significa un poder absoluto ejercido única y exclusivamente por una persona o por una institución sobre todas las masas, sobre el pueblo, sobre un país o una nación. Y la ley que imponga esta institución o persona hay que cumplirla aunque el pueblo no esté de acuerdo. Y eso se llama dictadura, queridos. Pero los cuernos de esta segunda bestia, que es semejante a un cordero y que además no trae diadema o corona, simboliza lo contrario a la primera bestia. Porque aquí Jesús nos deja ver a través de esta visión de la bestia que sube de la tierra, que se trata de un reino o un poder completamente republicano, que no es otra cosa que una forma de gobierno en
en la que los poderes del Estado y el mismo presidente provienen de la voluntad del pueblo o la nación. Es decir, se emplea una forma de gobierno donde es el pueblo quien decide quién gobierna. Y esto lo vemos reflejados en la Constitución de este país. En el inciso 4 del artículo 4, que dice que los Estados Unidos de América le garantizarán a cada estado una forma republicana de gobierno. Queridos, y en el verso 14 de este capítulo 13 de Apocalipsis que estamos estudiando, vemos reflejado algo y se lo voy a leer. Dice así, que esa nación, esta bestia con dos cuernos semejantes a los de un cordero, engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Miren, aquí vemos reflejado que esta bestia semejante a un cordero apela al pueblo y no lo hace, mis amados, por las fuerzas, como lo ha hecho la primera bestia a través de la historia, sino que esta segunda bestia, ¿qué cosa hará? Pues acudirá al pueblo a través de mentiras y engaños para poder ejecutar su cometido, porque dice el verso que esta segunda bestia engaña a esta nación con falsas señales, y después que los engaña, pues los manda ya engañados y con una manera de pensar retorcida a que le hagan una imagen a la primera bestia que tiene la herida de espada, pero vivió. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando esta bestia, que disfrazada de cordero, se quita su máscara y comienza a hablar como dragón. Miren, amados, algo más que tenemos que conocer sobre este país, Estados Unidos de América, identificado según lo que hemos estudiado hasta aquí como la segunda bestia de Apocalipsis 13, es que si vamos a la primera enmienda que fue adoptada oficialmente el 15 de diciembre de 1791, encontramos que la misma tiene que ver con el derecho que tiene todo ciudadano que viva en este país sobre su libre albedrío. Dice esta enmienda que el Congreso no puede crear una ley que establezca una única religión oficial. Muy diferente, como hemos visto en las bestias que surgieron del mar, que las religiones de ellos fueron impuestas obligatoriamente a través de leyes. Dice esta primera enmienda, mis amados, que el Congreso no puede crear una ley que prohíba el libre ejercicio de una religión en particular. Eso quiere decir, queridos, que cualquier ciudadano de este país se puede inventar la religión que quiera y la puede poner públicamente en práctica, que será protegido por esta primera enmienda. Miren, yo vivo en la ciudad de Miami y diariamente veo infinidades de carteles por toda la ciudad con anuncios como este. Si quieres conocer tu futuro, llámame. Y allí debajo dejan su número de teléfono, y estas personas se identifican como cartománticos o tarotistas, que son aquellos que tiran las cartas del tarot, que es algo terriblemente satánico, pero esta primera enmienda protege a esas personas. También he visto otros carteles satánicos que dicen: si quieres amarrar a tu pareja, llámame, y muchos otros carteles más, mis amados. Así que esta primera enmienda protege la libertad de expresión. Esta primera enmienda protege a los ciudadanos de reunirse pacíficamente y además protege el derecho de que un ciudadano le solicite al gobierno compensación por agravios. Miren, esta primera enmienda, queridos, consta de 45 palabras y 5 de esas palabras tienen que ver con libertad. Así que está la libertad de la religión, está la libertad de expresión, la libertad de la prensa, la libertad de reunirte pacíficamente en algún lugar. Hoy se estila mucho estas reuniones en las redes sociales, ¿verdad? Allí se reúnen para compartir sus ideales y creencias. Por ejemplo, nosotros mismos nos reunimos en este grupo que se ha creado para compartir y fortalecer nuestra creencia. Y aunque el gobierno tiene conocimiento absoluto sobre este grupo, hasta hoy lo ha respetado como a todos los demás. Y la quinta palabra que vemos en esta primera enmienda, mis amados, es la libertad que tiene el ciudadano de solicitar cualquier queja ante el gobierno. Así que 5 libertades que hasta hoy han sido incuestionables, favoreciendo de esta manera a los ciudadanos de este país. Pero además, en el artículo 6
de esta enmienda podemos leer que ningún examen religioso será requerido como cualidad necesaria para cualquier cargo o cometido público bajo los Estados Unidos de América. Esto quiere decir, queridos, que este artículo 6 de esta enmienda, por lo menos a los que vivimos en este país, nos garantiza la libertad civil y religiosa, y a la vez nos está garantizando la separación completa y perpetua sobre la Iglesia y el Estado. Nos dice que mientras se defienda y se respete esta primera enmienda de la Constitución, aquí en este país nunca se unirá la Iglesia con el Estado, a diferencia de las otras bestias que surgieron del mar, que la Iglesia siempre obró apoyada por el Estado porque se encontraban unidas, y ya les puse ejemplos del pasado, como lo que le sucedió a los 3 jóvenes hebreos, lo que le sucedió a Daniel, incluso lo que le sucedió a nuestro Señor Jesús, y lo que le ha sucedido a todos los mártires a través de la historia, por defender una verdad que nunca se apagará. Pero qué sorpresa y de asombro, mis amados, y a la vez tristeza habrá para muchos cuando sigamos avanzando en el estudio, o cuando vivamos en carne propia y veamos los cambios que se van a presentar en el contexto de este capítulo 13, donde se ve plasmado los cambios que habrá con la Constitución que hasta el día de hoy ha puesto en práctica este país, y que por consiguiente hasta la fecha le ha ido muy bien, y debido al respeto y cumplimiento de las leyes de esta Constitución, la protección y la bendición de Jehová ha estado sobre esta nación. Saben que Abraham Lincoln, el primer presidente de este país, y los cristianos protestantes fueron los que formaron esta nación, donde su baluarte se cimentó 100% en la libertad. Y vamos a leer unas palabras expresadas por este primer presidente. Dijo allí Abraham Lincoln lo siguiente: consideramos axiomáticas estas verdades. Es decir, querido, este presidente, junto con todos los demás que formaron esta nación basada en la libertad, ellos consideran estas verdades como algo evidente, como algo indiscutible y como algo irrebatible. Eso es lo que significa la palabra axiomática. ¿Y a qué verdades se refería este presidente? Pues que todos los seres humanos han sido creados iguales, que todos los seres humanos han sido dotados por su creador con ciertos derechos inalienables, es decir, con ciertos derechos intransferibles e individuales, entre los cuales se encuentran el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la prosecución de la felicidad, es decir, el proseguimiento de la felicidad de una persona. Ahora, después de haber comprobado a manera de resumen, porque la verdad, queridos, para poder comprobar que este país es oficialmente esta segunda bestia que nos habla Apocalipsis 13, encontré muchas, pero muchas evidencias que he dejado pasar por alto, porque creo y entiendo que con la corta explicación que se ha compartido de aquí es suficiente como para que no quede la más mínima duda sobre la presentación de esta verdad bíblica, que incluso hasta ahora no le he compartido ni una sola cita de Ellen G. White, donde ella habla mucho en sus escritos sobre esta segunda bestia, identificándola como Estados Unidos de América. Así que este estudio hasta aquí solo ha sido la Biblia y la historia de este país, Estados Unidos de América. Mis amados, hasta aquí hemos visto cómo esta segunda bestia, que surge de la tierra, con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, se manifiesta ante el mundo con mucha inocencia y mansedumbre, como la única nación en todo el planeta con estas cualidades. Y esto lo confirmamos más al ver el éxodo de personas de todos los rincones de este mundo, y vemos mucho en las noticias de qué manera luchan por llegar al que se considera el mejor y más seguro país de todo el planeta Tierra. Vamos a terminar la primera parte de este estudio aquí, y luego le damos continuación en otro encuentro donde veremos la dramática y muy triste historia de una nación que fue completamente cristiana, protestante, donde comenzó muy bien, pero con el tiempo su carácter cargado de mansedumbre y humildad fue cambiando radicalmente hasta llegar a comenzar a hablar como todo un dragón, es decir, comienza a hablar como el mismo diablo en persona. Así que les exhorto que no se pierdan la segunda parte de este estudio, mis amados. Si pueden invitar a todas las personas que conozcan para el próximo encuentro, sería de gran bendición para todos ustedes y para los invitados también, porque conocerán una verdad que aún desconocen
conocen y sobre nosotros que conocemos dicha verdad hay una gran responsabilidad, porque cada alma que vaya al sepulcro sin conocer esta verdad recaerá sobre cada uno de nosotros y vamos a tener que dar explicación a nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a escuchar una alabanza y luego terminamos con una oración. Esta alabanza se titula Sé fiel al Señor. Escuchemos. Amén. Amén. Hermosa alabanza, queridos. Amados, evidentemente, si le somos fieles a Jesús, cumpliendo sus mandatos divinos, como lo hicieron los 3 jóvenes hebreos, como lo hizo Daniel y sobre todo como lo hizo nuestro maestro en su condición de hombre, pues no importa las leyes que puedan imponer la nación donde nos encontremos viviendo, ¿verdad? Al final, como dice esta hermosa alabanza y las promesas bíblicas, encontraremos victoria en Jesús. Así que la victoria es y será segura en Jesús, queridos. Vamos a orar para culminar este estudio y luego proseguirlo en otro encuentro. Oramos. Amante Padre de amor y misericordia, muchas gracias, Señor. Gracias por dejarnos ver plasmada y fotocopiada en tu palabra la luz de la verdad con respecto a estas bestias que no son más que gobiernos o naciones que se han levantado en este mundo y todas en algún momento han comenzado a imponer leyes que van incluso en contra de tus mandatos divinos. Por eso todas han perecido y las que faltan perecerán también en su momento indicado. Por eso, Padre, a tus hijos fieles que nos encontramos entre las naciones de este mundo, danos las fuerzas, danos la sabiduría y el conocimiento para podernos defender ante cualquier ley que impongan los gobiernos de este mundo. Sabemos que así como estuviste con los 3 jóvenes hebreos, como estuviste con Daniel y todos los demás mártires a través de la historia, lo harás también con todos aquellos que defiendan tu ley por encima de cualquier ley que imponga el hombre. Ayúdanos a permanecer fiel a ti, Padre, incluso aunque nos cueste la vida. Y permite, Padre, que este estudio sea compartido y escuchado por muchas personas que aún viven ciegos espiritualmente, teniendo incluso la verdad ante sus ojos. Bendice, Señor, a tu iglesia, a esos hijos fieles que hoy día se encuentran defendiendo tu palabra capa y espada. Bendice a todos los que se conectaron en esta mañana con el único objetivo de escucharte y poner en práctica lo que han aprendido hoy. Te ruego por los que escucharán este mensaje en las redes sociales, otórgale, Señor, el discernimiento necesario para que puedan entender esta verdad y la hagan suya, y nada ni nadie los aparte del amor de Cristo Jesús. También te ruego, Padre, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por todas las personas que un día caminaron en rectitud delante de tus ojos, pero hoy desafortunadamente, Señor, se encuentran lejos de ti, viviendo una vida totalmente lejos del Padre, como todo un hijo pródigo. Hoy día muchos de nuestros hijos y nietos no solamente se encuentran en rebeldía con sus padres biológicos, sino, y peor aún, se encuentran en rebeldía contra ti, contra tu palabra, contra tu amor, contra tu verdad, porque el diablo de alguna manera se la ha ingeniado para tenerlos a todos así en conflicto total contra aquellos que lo aman. Padre, te rogamos, mi Señor, que obres en favor de nuestros hijos y se los arrebates a ese enemigo usurpador que solo llega a la vida de los seres humanos para hacernos sufrir. En tus manos coloco a todos los hijos y nietos de los hermanos, amigos y familia presentes para que los liberes de esa esclavitud de pecado en el cual se encuentran. Sabemos y estamos seguros que escucha nuestros ruegos, Padre. Por eso esperamos con mucha fe y paciencia en ti. Regálanos en el resto de la tarde de este maravilloso día tu paz, tu amor y tu bondad. Que la presencia de tu Espíritu siempre nos acompañe, siempre nos guíe hacia ti y que sus amonestaciones nunca nos falten, porque es la única manera, Señor, que vamos a poder estar en armonía contigo. Gracias una vez más, Padre. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, querido. Gracias por invitarme en este maravilloso día a compartir palabra de Dios con ustedes. Dios les bendiga y les guarde siempre. Nos vemos en un próximo encuentro.